grilla en el programa. Vamos a iniciar con el licenciado Carlos Solero, alguien que conozco de hace 1,5 millones de Más o menos. año 84, lo Sí, conozco, sí. 41 años que nos Así es, conocemos mira vos, con sí, tanto tiempo. con el amigo Carlos Solero, primero estudiante de la facultad, Sí, señor. docente de la facultad Sí, señor. de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Escuela de Comunicación Social y Trabajo Social. Todo eso es. Todo eso. Carlos fue docente durante 38 pirulos más 2 ad honorem. Así, ese es el currículum de Carlitos, como le digo yo siempre, y nos encontramos porque somos vecinos en el barrio, También. 2x3 nos encontramos. Y él hoy va a iniciar un ciclo que tiene que ver con literatura. Yo le digo, hablar de libros. Vamos a hablar de libros mejor. Vamos a hablar de libros. No de literatura, porque la literatura es muy amplia, pero vamos a hablar de libros. Efectivamente. De los libros que compartimos, nos gusta, y que Carlos, con su visión, porque aparte fue profesor de sociología, yo digo, ¿sos sociólogo? No, es cientista político, licenciado en ciencia política. Así que, Carlito, todo tuyo el micrófono a partir de hoy. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Solero, como dijo Alberto. Tengo 66 años, nací en barrio Tiro Suizo. En realidad me crié en barrio Tiro Suizo porque nací en un barrio, lo que llaman ahora barrio Hospital, y el Hospital Italiano Garibaldi, policlínico más bien. La literatura ha sido una pasión, los libros en mi vida han sido algo que me ha marcado. Mi primera lectura seria fue El llamado de la serie de la selva o El llamado de los salvajes de Jack London, que es la historia del perro Buck, que era un perro que tiraba trineos. Pero lo que realmente me llevó a la pasión por la literatura fue el libro de Roberto Alt, El juguete rabioso. Esa novela. Pedazo de libro. Tiene que ver con el autor que hoy con este autor vamos a iniciar. Vamos a tener 3 encuentros, digamos, a lo largo de lo que queda de este año. Y vamos a empezar a hablar de Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti es, alguna vez le dijimos, un escritor de 2 orillas. En realidad tenemos que decir un escritor de 2 continentes. Juan Carlos Onetti Borges nació el 1 de julio de 1909 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y falleció en la ciudad de Madrid. Su vida se apagó un 30 de mayo de 1994. Fue periodista y escritor. Ambas cosas que se cruzan en su vida. En realidad pertenece a una generación que es muy importante porque genera una renovación en la literatura uruguaya. Y Onetti llega a la literatura a través del periodismo. Esto lo quiero marcar porque él va a pertenecer a una camada de escritores que forman parte de un proyecto muy interesante que impulsaba Quijano, que es el semanario Marcha. Ese semanario Marcha lo que hace es impulsar una forma de hacer periodismo absolutamente novedosa. Al periodismo y a la literatura uruguaya costumbrista, Onetti cae con una columna que le llama Periquito el Aguador. Él hacía prácticamente casi todo el periódico Marcha, que después se van a sumar voces como la de Mario Benedetti, por ejemplo, como la de Idea Vilariño, como la de Ángel Rama, un crítico literario muy interesante, o Emil Rodríguez Monegal. Pero claro, este Onetti, que venía de ser prácticamente solo, hasta hacía las cartas de lectores, donde se contradecía él como secretario de redacción. Inclusive hay una anécdota muy graciosa, porque hacen un concurso literario de Marcha y gana el concurso un cuento firmado por una mujer, que nunca va a buscar el premio. Era Onetti. Era Onetti. Entonces, claro, esta mujer preguntaban todos, che, ¿quién es? Y claro, como se manda a los concursos literarios con seudónimo, bueno, esta dama nunca apareció. Esto es un poco como alguien que vengo a mencionar también porque viene el caso llamado César Tiempo, también un seudónimo de alguien que conoció a una infinidad de escritores antes de años. No lo tenía en la grilla, pero lo voy a traer a César Tiempo. Porque conoció a Alberto Giraldo, conoció a Roberto Alt, y era alguien que tenía un anecdotario
infinito, ¿no? Conoció a Nicolás Olivari, a Raúl González Tuñón, Enrique González Tuñón. Volviendo a Onetti, que también lo conoció. Onetti, en la década del 30, es cuando inicia su labor periodística. Y entonces tenía un personaje que era Groucho Marx, que era el que hacía los editoriales políticos, con ese seudónimo. Y firmaba pocas veces como Juan Carlos Onetti. Onetti en un momento determinado cruza el Río de la Plata, viene a Buenos Aires y era autodidacta en el idioma inglés. Va a comenzar a trabajar en la agencia Reuters. Y por iniciativa de un pintor argentino llamado Julio Pairó, familiar del escritor Roberto J. Pairó, de ideología socialista, a Juan Carlos Onetti le da la posibilidad de trabajar en periodismo. Le dice que mande al diario La Prensa, diario conservador, pero que en la parte literaria era liberal. Y este Onetti, que era un liberal anarquizante, digamos así, ¿no? Socializante y anarquizante, va a publicar su primer cuento en el año 39, que se llama Diagonal, Avenida de Mayo Diagonal. Onetti es cuentista y es novelista. Esto es interesante. Él hasta el año 74 permanece en Montevideo, pero cuando decimos que es un escritor de dos orillas, es porque en realidad va a vivir alternativamente entre Buenos Aires y Montevideo. Autor prolífico, si los hay. Su novela inicial es El Pozo, también del año 39, que la perdió en un viaje entre Buenos Aires y Montevideo, la perdió, y que la volvió a escribir. Esto es una cosa muy notable. Si la vida de Onetti está llena de paradojas. No voy a entrar en la vida sentimental de Onetti porque sería un capítulo aparte. Sí. Tuvo 4 matrimonios. Qué ganas. Entre otros, el que estuvo casado con 2 hermanas mellizas. Ah, bueno. No en simultáneo, ¿eh? No, digo, pero qué ganas también de pertenecer a la misma familia, ¿no? Imagínense que eran primero la esposa y después la cuñada era su esposa. Sí. Y luego la cuarta fue Dolly, Dorotea Moore, que lo bancó en los últimos años, pero uno de sus grandes amores fue la gran poeta uruguaya, traductora Idea Vilariño. Yo no quiero entrar en no hacemos pericuetos de esto porque no nos interesa, no hacemos intrusos, no tenemos nada que ver con toda esa gente. Roberto Alt, gracias a la mediación de Homero Alcira Tevenet, un gran crítico de cine, del que hablaremos si estamos el año que viene, lo lleva a conocer a Jorge Luis Borges. Onetti, no sé si lo dije, era Borges de segundo apellido, sí, con lo cual eran primos lejanos, ¿no? Bueno, la entrevista que estuvo con Borges fue lamentable, porque lo cita en un bar. Borges todavía no había perdido la vista, pero cuando termina, pero Onetti se pone histriónico, se hace el payaso, y después Borges dice, en realidad era la puerta de entrada a la literatura, a poder ser reconocido y publicado en Argentina. En realidad después dice Borges, escúchame, ¿de dónde lo sacaste el napolitano ese? Sí. Años después, cuando viene la dictadura cívico-militar en Uruguay, el autogolpe de Juan María Bordaberry, Onetti, por haber sido jurado de un concurso de marcha de una novela de Marra, llamada El guardaespaldas, sobre la represión feroz que hubo en Uruguay contra luchadores sociales y luchadoras sociales, va a ser internado en un hospital psiquiátrico. Y Jorge Luis Borges lo va a visitar y le va a llevar lo que más necesitaba Onetti en ese momento, que era un atado de cigarrillos. Se va a exiliar en España, primero en la península ibérica, va a Barcelona y luego a Madrid. Y va a recibir el premio Cervantes en 1980 y luego va a ser jurado del premio Cervantes y se lo va a otorgar, contra todo pronóstico, a un escritor andaluz llamado Antonio Muñoz Molina, que solo tenía publicada en ese momento una novela. Y entonces dice, ¿cómo le va a otorgar el premio Cervantes? A una novela solamente. A una sola novela, dijo, para que no le pase como a mí. Tiene 50 años, me lo dieron a los 79. Para que pueda seguir escribiendo. Antonio Muñoz Molina
es un escritor fabuloso, interesante, prolífico. Bueno, no se lo Le dio recomendamos. porque, digamos, No, de lástima. Se la dio porque debe haber visto que tenía... tenía todos los méritos posibles. Y autor también, Onetti dio otra novela llamada Tierra de Nadie, 1941, Para esta noche, 1943, La vida breve, según los críticos, la mejor de todas, 1960. La pregunta sería, ¿cuál recomendarías vos? ¿Cuál sería tu preferida para decirle a alguno que quiera leer algo de Onetti por primera vez? Che, toma este libro, lee este. El Pozo y Tierra de Nadie. Onetti en realidad inventa un universo que es la ciudad de Santa María, que es una mezcla de Buenos Aires, Montevideo y Rosario. E inventa un personaje al que él llama el Juntacadáveres, que en realidad este Juntacadáveres es un proxeneta. Algo así como el rufián melancólico de Roberto Al, que Roberto Al, a quien lo llevó a conocer a Roberto Al fue Homer Alcila Tevenet, y Roberto Al recibe el Pozo, ya había llegado el Pozo a sus manos, el libro que escribe en una tarde Juan Carlos Onetti. Ese que perdió lo había escrito en una tarde. Y se lo acordaba. Estaba prohibido absolutamente, pero no se lo podía olvidar nunca porque lo había escrito una tarde, porque en la época después del golpe del 43 estaba prohibido la venta de cigarrillos los fines de semana en Buenos Aires. Entonces estaba tan desesperado que escribía y la digo Cero es una novela existencialista, si la ponemos en la línea de Jean-Paul Sartre o de Albert Camus, que decía que no era existencialista, pero es una novela existencialista, es la novela de una persona desesperada. Yo creo que también hay una novela de Onetti que no podemos dejar de contar. Si uno contara cómo se hizo un libro, bueno, así como contamos que El Pozo se hizo así, en una tarde, o 2 tardes, 2 fines de semana, de un fin de semana, cómo se hizo Para esta noche. Para esta noche es un hombre arrinconado en Barcelona, sobre el fin de la Guerra Civil Española, es una anécdota que le cuentan a Juan Carlos Onetti, un anarquista en Buenos Aires. Buenos Aires, como se sabe, para Onetti era su segundo hogar, sobre todo la Buenos Aires de los años 30 y 40, tanto como Montevideo, ¿no? Esto es muy, muy particular. Porque la Avenida de Mayo era algo así como Madrid. Todavía sigue siendo, no solo en términos arquitectónicos, sino también en términos de que, porque en la época de la Guerra Civil se tiraban sillas de una vereda a otra, ¿no? Había bares que eran de los republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas, y otros bares que eran de los fascistas todavía. Entonces, por ejemplo, por ahí pasó estaba Miguel de Molina, que era republicano claramente, se tuvo que venir de España. Sería la película Las cosas del querer, algunos dicen que tiene que ver con eso. Y otro dice que es una fábula. Que es una fábula, sí, porque Miguel de Molina, que era homosexual asumido, así como el republicano asumido, se enojó mucho porque inventaron un romance con Conchita Piquer, que era una cupletista, y dijo eso es imposible. Sí. Onetti dice que un anarquista le cuenta cómo está siendo perseguido por los fascistas y por los estalinistas. Entonces dice, es muy clara la cuestión. La Guerra Civil Española, o estás con la República o eres un hijo de mala madre o mal nacido. Carlos, se nos fue el tiempo lamentablemente, pero es muy rico todo esto. Contamos la anécdota final. Dale. ¿Cómo Onetti se hizo lector? Onetti tenía un tío que tenía un almacén de ramos generales. Y él se enteró que el tío, en las horas perdidas, digamos que no tenía clientes, tenía una colección encuadernada de fascículos que se llamaba Fantomas. Entonces, caminaba 5 kilómetros y iba a leer Fantomas abajo del mostrador de la despensa del tío. Vos contaste tu anécdota de cuál fue tu primer libro. Mi primer libro importante, sí, fue el de Jack London, como dije, llamado De la Selva. Bueno, pero cuando yo me acuerdo que tenía... Y después Juguete Rabioso. Por eso, yo me acuerdo que tenía 10, 11 años y mi viejo tenía una colección de libros que venían en fascículos, en una colección rara de libros. Teníamos de La Vigil,
Por supuesto, sí. Entonces, uno entró por la lectura a partir de cosas muy simples, muy que no tenían nada que ver, pero teníamos ganas de leer algo. Cosa que hoy no sucede, pero lamentablemente no sucede. Y yo leí una biografía. Digo, ¿qué puedo leer? Agarré y me interesé por una biografía. A ver. Y leí, te va a parecer una cosa rara, ¿no? Pero leí la biografía de Thomas Edison. Ajá. Fue el primer libro que yo leí, porque no me puedo olvidar nunca, porque encima yo era muy curioso de todo siempre. Y un inventor interesante. Y era que después, uno conociendo la vida, era un gran hijo de buena madre, pero... fue el hombre que aportó la silla eléctrica para matar a un anarquista, John Colgos, que había matado al presidente McKinley. Primero uno se encuentra... pero te estoy hablando de que tenía 10, 11 años. Impacta, la personalidad de Edison impacta. Impacta, pero después cuando vos vas conociéndolo a lo largo de... Cuando uno va creciendo... Y como Henry Ford. Pasa con personalidades muy destacadas. Totalmente. Carlos, un gusto que estés en el programa. Bueno, gracias por el espacio. Porque este lugar de hablar de esto, de libros, de literatura... Vamos a ir hablando de libros. Y algunas que otras anécdotas. Lo tenemos a César Tiempo la semana. Dentro de 2 semanas venimos con César Tiempo. Dale. Un gustazo. Vamos a dejar el obsequio algo sobre Juan Carlos Onetti. Bueno. ¿Cómo ve a Central para mañana? No va a ser fácil, pero no va a ser difícil. Bueno, que no digan que tenemos todo canalla, que después no digan que tenemos todo canalla. Resuelvo canalla, todo canalla. Estamos asumidos como canalla. Totalmente, mirá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Y está Miguel Ángel Russo ahí, que por supuesto es uno de nuestros ángeles. Bueno, muy bien. Con Angelito Di María y Ángel Tirio Sofo. Siempre en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor. Fuera de control. Escúchanos siempre. Escúchanos estés donde estés. Escúchalo todo en vivo. La Pop. La vida al aire. Apart Hotel Sabona, en el corazón mágico de Capilla del Monte. Un lugar para relajarse y disfrutar. Habitaciones, departamentos para 2, 4 y 6 personas. Pileta, solarium, quincho y salón de eventos. Te esperamos este verano en el Apart Hotel Sabona, en Capilla del Monte, Córdoba. Comunícate con nosotros al 3416-946725. Te esperamos todo el año. Cana siempre está. Diseño gráfico, offset digital, tarjetería, impresiones de gran formato, carpetas institucionales, stickers, roll-up, rotulaciones. En Cana Gráfica Digital te damos la solución. Desde 1981. Canagraficadigital.com.ar. Cana, calidad en la urgencia. Árbol de Vida, un nuevo servicio de Caramuto para recordar de manera especial a nuestros seres queridos por medio de la plantación de un árbol. Este servicio crea una solución innovadora de homenajear la vida, sin costos de mantenimiento adicionales. Para más información, comunicate al 439-4667 o ingresá en caramuto.com.ar. Convierta el agua en un recurso ilimitado. Los ecofiltros de Huelco Ambiental permiten la reutilización de residuos líquidos orgánicos, una solución sustentable para barrios abiertos y cerrados, industrias frigoríficas, tambos y mucho más. Cuidemos el medio ambiente reutilizando el agua. Más info en huelcoambiental.com.ar. Estás en la Pop. La vida al aire. Fuera de control. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata
Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. La hora 11 minutos. Y esto es dedicado a todos los periodistas porteños que se ensañaron con Angelito y a los cipayos rosarinos que siguieron en la misma onda. Así que esto es dedicado a ellos. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. Inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Fuera de control. Te
11:16 de la mañana y lo presentamos comercialmente. Fono Taxi 482-2222 y 420-6000. Las 24 horas, líneas rotativas. Confianza, seguridad, rapidez. Fonotaxi 482-2222 y 420-6000. Y ahora, para su mejor servicio, un WhatsApp 341-322-2222. Fonotaxi, tu compañía amiga. Y esta música nos dice que ya estamos con el señor Guillermo Bruno. ¿Cómo está, Guille? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Aquí estamos, con toda la información en materia de espectáculos, como todos los sábados. Y bueno, mucha información. Arrancamos con cine. Fin de semana largo. Hay mucha actividad en la ciudad de Rosario que ya vamos a anunciar, Bien, y arrancamos con cine, 7 estrenos. Esta semana ya pude ver algunos. Se estrenó Wicked por siempre, que es la segunda